Hola a todos, yo soy Rosmarie Hurtado y hoy vamos a tener esta sesión de formación que se convertirá en un conversatorio para que toquemos un tema muy importante y es la preparación de la superficie. Este es un tema muy relevante en un proceso de asesoría y en todo tipo de proyecto, desde el proyecto que iniciamos en obra gris, el apartamento que acaban de entregarle a nuestro cliente, en una obra grande, en la casa que se va a remodelar, en todo proyecto, grande o pequeño, desde una pared pintada hasta la remodelación de un apartamento completo, de una cocina, de un baño, cualquier proceso o cualquier proyecto de obra requiere de esta etapa tan importante que se llama preparación de la superficie. Y hoy en este espacio es de lo que vamos a hablar, de qué es la preparación de la superficie, por qué es tan importante y vamos a ver un paso a paso de cómo realizar la asesoría con nuestro cliente para contarle cómo debe llevar a cabo en su obra la preparación de la superficie. Adicional a eso, nosotros tenemos los productos que complementan el proceso de la preparación. Entonces, es algo que el cliente debe asegurar en obra, pero que yo debo contarle que debe asegurarlo para que así el cliente tenga la conciencia y nuestros productos funcionen correctamente. Como este es un proceso que se mira desde un proyecto en obra gris, entonces voy a presentarles una PPT, una presentación que tengo preparada para esta sesión. Cualquier duda, comentario o recomendaciones que quieran agregar, invitados a hacerlo en los comentarios. Este es un proceso de aprendizaje en comunidad, entre todos. Yo aquí les voy a compartir mi conocimiento, pero estoy segura que habrán muchas más recomendaciones, muchos más temas a tener en cuenta. Entonces, bienvenido todo lo que podamos aportar en este proceso de aprendizaje para nosotros y para las personas que futuramente van a ver esta sesión de formación. Entonces, voy a iniciar por compartirles mi pantalla y nos vamos a ir acá a la presentación. Entonces, preparación de la superficie. Como estábamos hablando, la preparación de la superficie garantiza que nuestro cliente pase de un espacio en obra gris a un espacio con acabados finales. La preparación de la superficie no se trata solo de un apartamento en obra gris, como está aquí el ejemplo, sino que, como le estábamos mencionando, habla de cualquier tipo de proyecto, un proyecto grande, un proyecto pequeño, un proyecto nuevo, un proyecto de remodelación. Todo requiere de la preparación de la superficie, que incluso si nosotros nos vamos para nuestra página web Corona.com, ingresamos a productos como pegantes, morteros, pinturas, impermeabilizantes y vemos la ficha técnica. La ficha técnica en la sección de aplicación del producto siempre arranca por el proceso de la preparación de la superficie. La ficha técnica no arranca desde la aplicación o mezcla del producto, sino siempre por la preparación de la superficie. ¿Qué queremos nosotros conocer en este espacio? ¿Cómo garantizo que estos acabados finales queden correctos y garantizados para el cliente? Y vamos a tomar como referencia un apartamento en obra gris. Entonces, si bien nuestros clientes o nosotros en el proceso de aprendizaje pensamos que a partir de muros como estos ya podemos empezar a aplicar productos, pues antes de debemos hacer un diagnóstico. Porque si empezamos a observar el espacio con detalle, con detenimiento, vamos a ver que los muros todavía tienen marcas del cemento o el concreto fundido, tanto en paredes como en techo. Puesto en la realidad, cuando observamos estos apartamentos, las paredes no están rectas a 90 grados, sino que tienen barriguitas, hundimientos, o sea, se pueden ver en olas si lo miro de manera vertical o de frente, asimismo como los pisos. Los pisos, por ejemplo, de la sala, pues no están correctamente nivelados
Y a diferencia, en la cocina no están correctamente desnivelados. ¿Y a qué me refiero cuando hablo de correctamente desnivelados? Es porque los espacios que cuentan con sifones, como lo son cocina, baño, posiblemente patio de ropas, posiblemente un balcón, una terraza, un jardín, todo lo que sean espacios que cuenten con humedad o contacto directo con la lluvia, con el agua, necesitan sifones y por ende necesitan una correcta desnivelación hacia los sifones para que el agua no se empose, sino que todo lo contrario fluya y esto permita que la impermeabilización pues dure por mucho más tiempo. También vemos que en la cocina hay tubos por la parte superior, tenemos muros en ladrillo, muros en bloque, entonces a todo este espacio debemos hacerle una preparación para iniciar con el proceso de remodelación y llegar a los acabados finales. ¿Qué es una superficie? Hemos venido hablando de la preparación de la superficie, pero ¿y qué es una superficie? Yo soy nuevo en el tema y quiero conocer de qué se trata. Bueno, de acuerdo a nuestras fichas técnicas y al lenguaje que utilizamos en Corona, superficie es todo piso o pared en cualquier tipo de material o como también se le llama en cualquier tipo de sustrato. Es igual, material, sustrato. Superficies de piso, superficies horizontales o superficies verticales, como lo vimos en la imagen anterior, en concreto, en mortero, en cemento, ladrillo, bloque. Cuando hablamos de ladrillo, bloque, piedra, también esto se resume como en superficies en mampostería, porque son hechas a mano. También, si tengo dudas sobre el tipo de superficie, me hablan de mampostería, pero no la conozco, no sé de qué se trata. Fácilmente tomo el nombre, busco en Google imágenes de acuerdo al nombre y ahí me aparece pues la imagen referente a lo que estoy hablando. Entonces, hoy en día también es muy fácil encontrar la información sobre qué es una superficie o este tipo de superficie, en qué material está hecha. Entonces, de esto se trata. Preparación de una superficie, es decir, de cualquier piso o pared en cualquier tipo de material o sustrato. ¿Por qué es tan importante preparar la superficie? Entonces, al verificar que la superficie se encuentra en un estado óptimo, garantizamos la calidad y la garantía de los productos. Yo pongo un ejemplo y sucede que yo tengo una necesidad o quiero cambiar o hacerme un diseño de sonrisa. Estoy buscando en hacerme un diseño de sonrisa, consulto con el doctor, que es el experto. En mi rol no conozco sobre el proceso, por dónde iniciar, qué se necesita, cuáles son los materiales, cuánto dura, cuánto cuesta, cuánto me dura. Claro, puedo averiguarlo por internet, puedo ver videos en YouTube, puedo consultar páginas en Instagram, ver procesos en TikTok, o sea, tenemos cantidad de información. Sin embargo, como no soy la experta, siempre voy a esperar que mi odontólogo me dé toda la asesoría, me acompañe en todo el proceso y finalmente pues todo salga bien. Es una gran inversión para mí y pues es algo importante dentro de mi cuerpo. Entonces voy al doctor, me informa el tipo de carilla o de cerámica que voy a usar, me muestra imágenes de cómo voy a quedar y iniciamos con el tratamiento. Pero sucede que el doctor, el odontólogo, dentro del proceso no hizo una revisión previa de cómo estaban mis dientes, de cómo estaba mi dentadura. Y sucede que dentro del proceso tenía yo una caries. Esa caries no fue curada, sino que fue tapada con mi diseño de sonrisa y posterior a unos meses se convirtió en una complicación para mí. Así mismo es como yo lo traduzco a por qué es tan importante preparar la superficie. Sucede que mi cliente viene por un proceso de pintura o, por ejemplo, un proceso de impermeabilización, en donde no consulto cómo está la superficie, sino que simplemente paso a la especificación del producto.
Mi cliente llega, aplica el producto y posteriormente el producto no funciona. Se levanta, se sopla, no cumple con la función y se vuelve una reclamación. Cuando va a servicio técnico a validar por qué se generó esta reclamación, sucede que en realidad no es un problema del producto. El producto cumplió una función dentro de las condiciones en las cuales fue aplicado, pero esas condiciones fue que la superficie no estaba correctamente preparada. Por eso el proceso o el tratamiento, recordemos que en Corona hablamos de sistemas completos o soluciones integrales, pues finalmente no funcionó porque no estaba aplicado sobre una superficie ideal. Entonces, es por eso que es tan importante hacer ese checklist de la validación de cómo se encuentra la superficie, en dónde vamos a aplicar. Por eso es que ese es el primer tema. Desde ahí arrancamos. ¿A través de qué? De una correcta indagación. Adicional aquí, nosotros podemos garantizar la calidad de nuestros productos y la garantía. Nuestro cliente asegura su inversión. Es para el cliente mucho más costoso, mental, psicológica, emocional dentro de la experiencia de compra, en dinero y en tiempo, reparar una mala asesoría en productos a asegurarle el proceso desde su inicio. También es la manera en que le vamos a contar al cliente. Señor cliente, es que debemos garantizar este proceso y puede que tenga que comprar productos adicionales que no estaban dentro de su lista de compra, pero que sí garantizan que de ahí en adelante todo va a funcionar correctamente, porque es más costoso hacer un proceso correctivo que preventivo. Entonces, parte muy importante en la preparación de la superficie, la indagación. Recordemos que un proceso clave dentro de una excelente experiencia de compra y una correcta especificación de productos es la indagación. Es cuando yo activo mis 3 competencias de servicio extraordinario: ser experto, ser empático y ser gran comunicador, y empiezo a empatizar con el proyecto del cliente, a conectarme con esa necesidad. Usted me cuenta que viene a comprar los productos de remodelación para su nuevo apartamento. Pero antes de que iniciemos a ver diseños, a ver acabados, cuénteme por favor cómo está el avance de su proyecto, cómo está el avance de su obra. Adicional a los productos de acabado, ¿qué otros productos su maestro incluyó en la lista o cuáles está aplicando en este momento? Porque es que yo necesito saber en qué etapa del proyecto se encuentra usted para que garanticemos que estos acabados van a funcionar. Y señor cliente, a esto lo llamamos la preparación de la superficie. Ustedes igual dentro de su asesoría pueden usar diferentes ejemplos que le ayuden al cliente a entender también qué es la preparación de la superficie y por qué es tan importante. Algunas preguntas que recomendamos son: ¿qué espacio del proyecto se va a intervenir? La preparación de la superficie, si bien tiene unos pasos que se repiten en muchos espacios a intervenir, otros son muy específicos. Entonces necesito saber qué tipo de proyecto vamos a trabajar, cómo se encuentra actualmente la superficie, ya miraremos por qué, qué tipo de material o sustrato vamos a trabajar. No es lo mismo preparar una superficie que ya está estucada y lo que vamos a hacer es pintar, que igual al estuco hay que hacerle una preparación. No es lo mismo que vamos a revestir el piso que se encuentra en mortero en una sala, una terraza que previamente estuvo impermeabilizada, un techo de un baño. Todo tiene un proceso que, como digo, se repite el checklist, pero son procesos o superficies distintas que debemos conocer bien para dar una correcta especificación de productos. Si tiene un producto aplicado y si es así, ¿funcionó? ¿No funcionó? ¿Presentó algún problema? Porque recordemos que estamos atendiendo diferentes tipos de proyecto: el cliente que entra con el apartamento nuevo o el cliente que va a remodelar. Entonces, de esos productos que tenía aplicados o instalados, alguno no funcionó, y si es así, detectó el por qué no. Y bueno, cuál es el estado del avance de su proyecto, pero también saber si empezamos la preparación de la superficie desde ceros o desde alguna de las etapas. En esta sesión de formación yo les voy a contar el proceso de la preparación de la superficie desde ceros. Pero dentro de su asesoría y gracias a su indagación, ustedes pueden igual iniciar con este cliente desde ceros
o desde alguna de las etapas. Entonces, lo primero que debemos garantizar dentro de el proyecto del cliente, una vez hacemos la indagación, es que el cliente tenga su superficie limpia. De aquí en adelante, los procesos de la preparación de la superficie son responsabilidades compartidas. Yo como asesor, porque le estoy contando al cliente qué debe garantizar para que iniciemos el proyecto, soy el experto, el cliente está esperando esa información de mí, pero también es responsabilidad del cliente cumplir o asegurar hacer en su proyecto todo lo que le voy a contar a continuación. ¿Y por qué superficie limpia? Entonces, vamos a tomar como referencia este espacio, que es otra cocina que está en obra gris, en donde vemos que, bueno, las paredes están fundidas en concreto, tenemos unas paredes en bloque, tenemos un piso, bueno, el techo, tenemos un proyecto en obra gris en diferentes materiales. Entonces, iniciamos con un checklist. Bueno, señor cliente, antes de iniciar con la especificación de productos, hagamos un checklist, ya que este checklist nos garantiza que iniciaremos correctamente. Primero, que la superficie esté libre de polvo. Cuando iniciamos un proyecto de remodelación, siempre es necesario asegurar que nuestra superficie esté libre de polvo, barrer el piso, limpiar las paredes. Si el piso es en mortero o en concreto y la pared también, pues posiblemente alguna de las dos o el techo incluso esté desprendiendo polvo. Entonces hay que barrer y garantizar que todo este polvo se libere del espacio. ¿Por qué es importante este proceso o este paso? Podemos pensar que, pues, al ser polvo, perdón, no es algo tan relevante. Es de barrer, pero no debo esforzarme mucho. Y realmente sí es supremamente importante, ya que el polvo que está en la superficie no permite que se adhiera correctamente los productos que voy a aplicar a continuación. Aquí yo también coloco un ejemplo y es que el panadero o el pizzero, cuando tiene su masa y va a empezar a moldearla, ¿qué es lo que hace? En la mesa que va a trabajar, coloca harina para que la masa no se pegue sobre la mesa y la pueda trabajar y moldear. Va a suceder exactamente lo mismo en nuestra superficie. Si la superficie está con polvo, pues el producto que yo aplique de ahí en adelante puede que se adhiera como puede que no. Y si desde la base mi producto no se adhiere correctamente, pues de ahí en adelante las siguientes capas de producto que yo agregue no van a tener adherencia y se van a desprender de la superficie. Podemos encontrarnos con dos situaciones en este caso, que es limpieza de polvo. Uno, que el polvo sea superficial, que sea solo un residuo de la obra, que al barrerlo, pues salga y no hay ningún problema. O podemos encontrarnos con una situación que sería la segunda, que es debido al proceso de formulación o mezcla con el que se fundió, por ejemplo, el piso que está en mortero, desprende polvo o la pared desprende polvo por más que yo limpie, ¿sí? Barro hoy, pero si vuelvo a barrer en 3 horas, sigue desprendiendo polvo y así sucesivamente. Esto se puede presentar no solo en morteros, sino también en estucos. Tengo mi pared estucada, pero desprende polvo, desprende polvo. Cada vez que me paro sobre la superficie, desprende polvo. Y por más que le paso un trapo, sigue constantemente desprendiendo polvo. A esa situación, la pregunta sería, bueno, ¿y qué hago? Usted me indica que si desprende polvo el producto no se me adhiere, pero la superficie, por más que la limpio, no termina de desprender polvo. ¿Qué puedo hacer? Bueno, en Corona también tenemos una solución para esta situación. La vamos a conocer más adelante. Es un producto que viene dentro de la preparación de la superficie, pero tenemos la solución para esos espacios que siguen desprendiendo polvo. Si no, hacer la limpieza. Segundo, que la superficie esté libre de moho, hongo o algas. Esto es supremamente importante para no contaminar el producto o generar focos de humedad.
El apartamento es nuevo, pero puede que al no estar habitado o al tener residuos de agua de la obra empozada, por alguna situación haya dejado moho, hongo o alga. ¿Qué hay que hacer en este caso? Hay que lavar. Entonces tomamos cepillo o escoba, jabón y agua y vamos a lavar el espacio hasta eliminar los residuos de moho, hongo o alga. Otro lugar diferente a este en donde podemos encontrar moho, hongo o alga es en los techos de los baños o la cocina, ya que la humedad, por ejemplo, de la ducha se condensa en el espacio y eso hace que el techo empiece a aparecer en el techo manchitas, que puede ser moho, hongo o alga. Que es importante que si vamos a pintar, pero yo sé que tengo que retirar esas imperfecciones, pues no las voy a lijar porque me voy a respirar todo ese hongo o alga y va a afectar mi salud. Por eso es que siempre lo recomendado es lavar, restregar para que eliminemos de manera segura ese moho, hongo o alga. Y posteriormente a lavar vamos a hacer un segundo lavado con hipoclorito más agua. ¿Qué es hipoclorito? Con Clorox. Clorox más agua. Vamos a hacer un lavado final para terminar de desinfectar el espacio. Esperamos que seque y una vez seca la superficie, iniciamos con el siguiente proceso de aplicación de producto. Superficie libre de aceites u otras sustancias. Es una cocina, pero sucede que mi cliente no pudo remodelar, inmediatamente adquirió el apartamento o bueno, se lo entregaron. Él habitó el apartamento por un tiempo, ahorró para poder hacer su proceso de remodelación. Finalmente se llegó el día, llegó a nosotros a hacer realidad la casa con la que siempre ha soñado y nos encontramos con una cocina que ya estuvo en uso, por lo que al cocinar, pues los muros quedaron con residuos de aceites, grasas u otras sustancias. También es importante hacer un lavado para retirar esto, ya que igualmente los aceites o grasas no permiten una correcta adherencia de los productos. Que esté libre de grietas y fisuras. También esta es una parte muy importante y esto hace referencia a un diagnóstico. Finalmente, todo lo que estamos hablando dentro de este checklist es un diagnóstico. Vamos a diagnosticar cómo está la superficie, si presenta todo lo que estamos hablando acá, toda la lista o alguna de ellas y vamos a darle solución. Entonces, dentro de ese diagnóstico voy a hacer la observación si presenta fisuras o grietas. Si es así como que no termina de desprender polvo, en Corona contamos con los productos para darle tratamiento, pero en este proceso, en este checklist, lo que vamos a hacer es un diagnóstico si dentro de la superficie hay existencia o no de grietas y fisuras. Y que esté libre de materiales diferentes a los que vamos a aplicar. No sé, tal vez una tabla pegada, tornillos, puntillas que aún no han sido retirados, residuos, cintas, papeles pegados, etcétera. Cualquier tipo de material, la superficie la debemos garantizar libre de todo esto. Y como hablábamos, o que esté correctamente nivelada o en áreas donde hay contacto con el agua, humedad, lluvia, pues que tenga la superficie del piso una pendiente desnivelación a los sifones entre el 2 al 5%. Entonces, hasta aquí va la primera parte de lo que es la preparación de la superficie. Y es entender qué es una superficie, por qué es importante hacer una preparación, cómo arranca la preparación, que es a través de la indagación, de empatizar y conectar con el proyecto del cliente, indagar en qué proceso se encuentra y en línea con la indagación hacer el checklist, un diagnóstico de cómo se encuentra la superficie. Para hacer este diagnóstico no es necesario que el cliente regrese al proyecto y vuelva y nos cuente, porque estamos enviando al cliente a que salga de nuestra tienda y nos traiga información nueva para arrancar una asesoría. Esto no es necesario. El cliente posiblemente ya conoce del proyecto. Si tiene su maestro, puede llamar y hacer las consultas, si puede hacer una videollamada, si puede contactar a un familiar.
sino igual son temas que en el momento de la venta aseguramos que tenga el cliente el conocimiento y una vez cerremos la venta, pero el cliente regrese al proyecto, puede iniciar el proyecto asegurando este checklist y luego la aplicación de los productos. O sea, no requiere de parar la asesoría o de pausar el proyecto del cliente. Es una información que le brindamos y que él puede iniciar a diagnosticar o a solucionar en cualquier momento. Entonces, vamos bien. Aquí vamos a cerrar la primera parte y nos vemos en la segunda, en donde hablaremos de productos.